subiendo la temperatura de Montevideo, 17 grados, y estamos en el segundo bloque de MBD Noticias y ya recibiendo con muchísimo gusto a Andrea Vigorito, economista, docente, investigadora de la Universidad de la República, especializada en pobreza y desigualdad. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Por favor, para hablar de pobreza, que no es un tema fácil, que se ha hablado bastante esta semana luego de darse a conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística, que se ha mantenido prácticamente estable la pobreza, situada en el 10% de la población, es decir, de cada 100 personas, 10 son pobres, en un país tan chiquito que parece que asusta ¿Cuál es la dinámica, no sé si decirlo así, de la pobreza, de por qué se mantienen además tanta gente por debajo de las necesidades básicas? Sí, lo primero es pensar que, claro, recién ahora, debido a los problemas que hubo en la pandemia de relevamiento del INE, etcétera, tenemos 2 años de la encuesta de hogares, que es con lo que se calcula la pobreza de ingreso, que son comparables, que es 2022 y 2023, que no vemos cambios, y lo más alarmante no es que no haya cambios, sino que los niveles de pobreza siguen bastante por encima de los de 2019. En 2 años comunes podría ser que la pobreza se mantuviera estable, pero cuando eso significa que no volvemos a los niveles precrisis, significa que el deterioro en las condiciones de vida de las personas se sigue manteniendo y no se ha podido mitigar. Han habido políticas, se ha señalado todo lo que se ha hecho, pero no deja de seguir manteniéndose gente pobre. ¿Es un núcleo duro o no se ha llegado como se tiene que llegar? ¿Este es el núcleo duro de Uruguay? No, porque aquí lo que está pasando es que todavía personas que entraron a la pobreza a raíz de la crisis todavía no salieron, o sea, podría bajar bastante más. Estamos mirando, como conversábamos antes, un aspecto muy parcial pero importante de la pobreza en una sociedad de mercado, que es lo monetario, pero a eso se suma un conjunto de dimensiones que también sería relevante considerar para hablar de eso, que sería un núcleo duro. Pero aún saliendo de lo que sería la pobreza más dura, más estructural, todavía tenemos que revertir a los niveles precrisis. Y ahí creo que hay un dato que es bien importante, que se publicó al otro día del dato de pobreza, que es el dato de la desigualdad. Porque esto quiere decir que cuando volvió a haber crecimiento económico, los aumentos de ingreso no fueron igual para todos, y en particular el aumento de la desigualdad, particularmente considerando 2019-2023, nos muestra que los sectores de menores ingresos son los que se beneficiaron menos del crecimiento, y esto tiene que ver con la no reducción de la pobreza, sumado al tema de que se necesitan acciones de política pública más fuertes para lograr esa reversión. Cuando decís acciones de políticas más fuertes, ¿a qué se debería apuntar? Porque estamos siguiendo que las infancias siguen siendo las más perjudicadas, o tienen el doble de pobreza que el resto, que el promedio, las mujeres también, la población afrodescendiente. ¿Por dónde tendrían que ir las políticas? Por lo pronto, si pensamos en el ingreso, que es la medida oficial, por el lado de los ingresos que recibe la población de menores recursos, que básicamente son los salarios, y eso tiene que ver con los aumentos salariales, pero también con el empleo y la calidad de ese empleo, y segundo, con las prestaciones sociales, básicamente las 2 más importantes del país, que son las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social. Durante la crisis se reforzó por algunos periodos el monto de prestaciones otorgado, pero no hubo una expansión, ¿no? Aumentó el número de personas cubiertas por esas prestaciones, y dado que los montos no aumentaron sustancialmente y la población cubierta fue la misma, esto no alcanza a toda la población vulnerable. Por lo tanto, si los ingresos, digamos, salariales y el empleo no aumentan lo suficiente, más las prestaciones se mantienen más o menos iguales, el resultado es que esos ingresos no crecen lo que tendrían que crecer para que las personas salgan o superen ese umbral de pobreza. El otro tema es qué tan estable es que lo puedas superar, o sea, que no es que vos superás el umbral
por un peso o lo que sea y te quedas ahí. Son ingresos bastante más inestables que los ingresos de los sectores medios y altos. Por eso en las crisis también se ven particularmente afectados. Hay una población que fluctúa. Sí, sí. Y que puede caer fácilmente en la pobreza. Sí. ¿De cuánta gente estamos hablando? Bueno, es difícil hacer esa estimación. Uruguay no tiene datos generales de seguimiento de personas a lo largo del tiempo, lo que llamamos estudios longitudinales o de panel. Tiene el de la infancia, etcétera, pero no a nivel general que permitan mirar esto. Ahora hay un panel rotatorio en la encuesta de hogares del INE que se podría explotar a esos efectos, pero hasta el momento no se ha hecho. Pero a grandes rasgos podríamos decir que el 40% de la población de menores ingresos es vulnerable. No quiere decir que, como vimos en la crisis, que toda esta población se ve afectada cuando hay un shock de ingresos, pero es una población que tiene ingresos más inestables, condiciones de vida que la hacen proclive a caer, a que sus ingresos se reduzcan sustancialmente cuando las condiciones económicas no son tan buenas. O sea que las políticas, por lo pronto, deberían mínimamente apuntar a ese sector y no solamente a quienes están bajo la línea de pobreza, que es una situación más extrema, pero que no muestra todas las privaciones que sufre la población uruguaya. Claro, cuando se dieron a conocer las cifras se dijeron que eran básicamente de ingresos, ¿no? Que no toma otras dimensiones de la vida, salud, educación, acceso a vivienda, bueno, corregime tú, pero el ministro dijo que sería menos la pobreza si se tomaran en cuenta otras prestaciones sociales que no estaban incluidas en este cálculo. ¿Habría diferencia? ¿Faltó incluir otras prestaciones? Las principales prestaciones están incluidas en esta línea de pobreza que está calculada ya desde hace varios años. El INE ha anunciado que va a presentar una nueva línea basada en la encuesta de gastos de 2015-16. Todavía no lo ha hecho, eso se ha venido postergando y ahí cada más o menos 10 años se hacen encuestas de gasto que actualizan la línea. Pero esta metodología es comparable, tiene sus limitaciones como cualquier indicador, es insuficiente por sí solo para mirar las condiciones de vida de la gente, pero es comparable. Los principales ingresos bastante exhaustivamente están, porque están todo lo salarial y de remuneraciones laborales, un conjunto de prestaciones que son las más importantes. El INE incluye la cobertura de salud, si es por FONASA, etcétera, incluye todos los beneficios por comedores escolares, canastas, etcétera, incluye las asignaciones familiares, la tarjeta Uruguay Social, el valor locativo de la vivienda, esto es, los hogares que tienen una vivienda, cuánto dejan de pagar de alquiler por tener eso. O sea, básicamente está un conjunto de aspectos comprendidos que son los que también esta metodología que se usa en toda América Latina comprende. Capaz que algunas prestaciones pequeñas, nuevas, pueden quedar afuera. El tema es, esto es comparable y con esa cifra comparable muestra un deterioro, y tampoco pensaría, pero eso hay que mirarlo bien, que si algo queda fuera tiene la capacidad de bajar sustancialmente la incidencia de la pobreza. Las propias asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social contribuyen modestamente a esa reducción. Entonces, prestaciones más pequeñas dudo que tengan un efecto significativo sobre estos valores y esta tendencia con la que estamos trabajando. Me imagino que en un cuadro comparativo con otros países se debe estudiar cuáles son las medidas que más ayudan a reducir la pobreza. ¿Por dónde tendría que ir Uruguay justamente para que haya menos personas pobres? Bueno, lo primero es, si estamos hablando del corto o del mediano plazo, si estamos hablando del corto, porque digamos que tendríamos que poder revertir lo de la crisis, lo que mencionaba en cuanto a las prestaciones en su cobertura, esto es cubrir más o casi toda la población que por lo menos hoy, que debería recibir el beneficio y no lo recibe. Segundo, pensar en revisar los montos. Directas, digamos. Sí, transferencias ya hay, directas. claro, que ya existen, ¿no? O sea, es lograr ampliar esa cobertura, lograr ampliar esos montos, y después está el tema de los aumentos salariales, la política salarial y el empleo. Pero, como vos decías,
eso afecta solamente una dimensión súper relevante, pero que es el ingreso, pero deja fuera otros aspectos que también tienen que ver, como la vivienda, la educación, la segregación residencial, aspectos que necesitan ser tratados, pero que requieren montos importantes de gasto para realizarse. Entonces ahí hay un tema que es de verdad cuánto se está dispuesto a asignar a la mejora de las condiciones de vida, no solo de pobreza, sino también de vulnerabilidad, para que esto cambie. Y eso implica medidas que no van solo hacia los hogares en situación de pobreza, sino también a toda la sociedad, porque tienen que ver hasta con la imposición a la renta y con las formas en que reducimos la desigualdad. No se pueden ver separadas la desigualdad y la pobreza, porque como conversábamos, este crecimiento desigual conduce a un enlentecimiento grande en la capacidad de reducir la pobreza. Te voy a hacer una última pregunta, no sé si tiene una respuesta corta, pero a ver si lo puedes intentar. ¿Nos tenemos que acostumbrar a que es normal que haya personas pobres o se puede realmente combatir? Se puede realmente combatir, es un tema de una visión, normativa de en qué sociedad queremos vivir, qué niveles de pobreza queremos tolerar y qué niveles de desigualdad queremos tolerar. Pero capaz que no estamos de acuerdo en eso, o capaz que hay gente que piensa que la pobreza debe bajar, pero no está dispuesta a tomar las medidas que hay que tomar para que eso suceda, porque necesariamente si pobreza y desigualdad están conectados, implica afectar a otros sectores de la sociedad. Y ese es un tema de discusión filosófica, económica y también política. No es que sean pobres porque quieren. No, por lo que vemos, no. André Vigorito, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, nos quedan muchos temas por plantear, pero seguramente lo podremos seguir conversando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos.